No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Muy buenas tardes a los amigos. Hoy es el día de la votación. Esperemos que Sánchez alcance el triunfo y la señora Keiko descanse, ¿no? Descanse y siga su proceso judicial, que termine. Todavía está pendiente, tiene muchas cosas que rendir cuentas. Bien, la señora Keiko ha estado la gente de Keiko hablando humo, de que con Sánchez tendríamos una Venezuela, un gobierno como Evo Morales, que habría comunismo, que había terrorismo, que lo mejor es el orden y no alterar el caos y qué sé yo. Una narrativa de caos, una narrativa oscurantista, puro humo. Mientras que Sánchez, la votación que está predominando los motivos son, en primer lugar, se está pidiendo la justicia por los más de 60 muertos que ha habido en la protesta en el año 22, por la libertad de Castillo. Hay un pésimo juicio. Se pide la prisión de Dina y Otárola. El Estado no llega a las provincias y en consecuencia totalmente se está pidiendo el cambio en nuestro país, en todos los ámbitos de la esfera política, económica, social del país. Queremos un cambio, no queremos lo mismo, no queremos el statu quo, el orden, este orden que no ayuda a avanzar. No ayuda a avanzar. Mientras los demás países avancen, nosotros estamos estancados en nuestros problemas internos. Bien, voy a desarrollar. La canción era justamente Mentirosa a la señora Keiko. Voy a desarrollar la historia de las falacias a nivel mundial a través de toda la historia. Desde que se creó el cristianismo, desde antes, hasta el siglo XIV, XV, donde se descubrió que la Tierra era redonda y bueno, no éramos el centro del mundo. Y ahí empezó la ciencia también a cambiar mucho el lenguaje que tenía 2, 3.000, 4.000 años. Y aquel que decía que no era muerto, no podías decir lo contrario a la iglesia porque ya te mataban. Ejemplo, Bruno, el filósofo, Hipatía, que otro, Galileo Galilei, Copérnico, fueron las muertes más famosas, ¿no? Por decir no a esa iglesia convencional. La iglesia católica sustentaba que Dios es el universo, la tierra es plana y es centro de todo el cosmos, y que pocos serían los elegidos, también dice la Biblia, 144.000. Ya también se decía que la edad del mundo era 6.000 años, y la edad del mundo, o sea, de la creación del mundo tenía 6.000 años, lo cual fue ya del siglo XV hasta ahora ya es un bulo, es una mentira, una falacia, una creencia, ¿no? Una creencia ya quedó como tantas ideas sueltas. Se condenaba a la mujer adúltera y no al hombre adúltero. Ahí tenéis el ejemplo de Salomón, se enamoró y tuvo 700 esposas, lo más escandaloso de este apóstol Salomón. Pero ahí los judíos lo adoran, lo rezan, lo quieren demasiado. Y aquí los judíos de Jehová, que surgieron en el siglo XIX, han creído fanáticamente que 144.000 cristianos eran fieles, ¿no? Y ellos querían ser uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Después de más no tenían derecho a ir al cielo, solamente ellos nomás, los evangélicos, ¿ya? Porque lo decía el Pentecostés, ¿no? Bien, otra creencia, el del alma o del diablo. Esta creencia duró muchos años también, justamente antes de la creación de las religiones, de toda la religión, hasta ahora, hasta el año 60, se creía en el alma, y era un debate diario, aburrido, cansado. Yo recuerdo en mi niñez, se hablaba del alma, que el alma existe, que el alma en la noche camina, navega,
Me decían, porque mi familia viene de provincia y yo, no, yo los escuchaba, pero no creía. Tenía mis 3, 4 años, pero no los creía. Entendía, me ubicaba. Pero mi gente provinciana siempre creía en el alma y el diablo y así. Bueno, acá hay un escrito en la Enciclopedia de Religiones y Éticas, dice, ningún tema relacionado con la vida psíquica ha absorbido tanto la mente del hombre como el de su estado tras la muerte. ¿Ve? Había siempre la búsqueda del alma, ¿no? Igual la creencia de los ovnis también. Duró muchos años, del siglo XVII hasta 1970, donde ya se descubre que no existe ovni, no existe bulla, sonido en el espacio, extraño, así. La creencia de la teoría plana también duró hasta el descubrimiento de América. Se descubrió que la Tierra era redonda, gracias al descubrimiento de América. La creencia del juicio final también duró desde la Biblia hasta la masacre que se dieron en Estados Unidos. Muchas masacres se dieron, se juntaban fanáticos religiosos y creían que Dios iba a venir en tal fecha y todos se suicidaban. El más patético fue en Guyana. Jones reunió a 2.000, 3.000 personas de Estados Unidos, se fueron allá y vivían como una especie de comunismo. Entre ellos comían, se lavaban, qué sé yo, y se suicidaron todos. Se suicidaron todos porque Dios había una fecha y iba a venir en esa fecha. Y así hay varias sectas que ahorita lo voy a decir. El creacionismo, que ahora admite parcialmente la evolución y la intervención de la ciencia en el cuerpo humano, entre estos la vacuna, porque la iglesia rechazaba la vacuna, sí, rechazaba, fue un impedimento porque la vacuna apareció en el siglo XVIII y XVII, sí, recién en el siglo XX, comienzo ya se toleró la vacuna, ¿no? Porque ya la iglesia estaba al margen de los estados, como también con la modificación del medio ambiente. La creencia en la única y verdadera iglesia también dio paso a la tolerancia, con la Declaración de los Derechos Humanos sobre la Revolución Francesa y el encuentro de los líderes religiosos con el Papa Juan Pablo II en 1986. O sea, la iglesia se creía la única, verdadera y única, y los demás eran iglesias del diablo. La venida del Mesías también, el que se sacrificaba por todos nosotros. En el terreno electoral político está generando líderes fascistas y abstencionismo ciudadano, como también abstencionismo en las elecciones. Sí, hay políticos que se creen en los Mesías, los redentores, los que pueden reinar todo el país. Ese lenguaje también es mesiánico, ¿no? También los incas también, los descendientes incas también tenían su sueño, su ilusión de que el Inca Inca o el Ícaro, así como el Ícaro, como Pegasus griegos, creían que iban a regresar, resucitar, a reivindicar a la cultura indígena incaica. Esto se dio en los años siglo XVIII y XIX. Creían que el Inca iba a regresar, iba a retornar, ¿no? Durante la colonia española. Se creía que el Inca la magia, el ocultismo, el pacto con el diablo existente entre las tribus hasta hoy. Algunos famosos cantantes que estuvieron también envueltos en esta práctica, apoyan drogas como la ayahuasca, opio, marihuana, etc. ¿Ve? Jim Page de Led Zeppelin, la magia y maldición de los Led Zeppelin. 610 también musulmanismo, fundamentalismo contra hábitos liberales. Porque esta vez voy a enviar a tu corazón y a tu siervo y a tu pueblo todas mis plagas, para que entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. ¿Se dan cuenta cómo decía el Éxodo? O sea que había el exclusivismo, ¿no? Éxodo 9 es una cita que está en el Éxodo. En los años siglo XV y XVI también surgió el Apocalipsis narrado por Nostradamus, clarividente Nostradamus, también es parte de la falacia, ¿no? Hasta dio fecha para el fin del mundo, el juicio final, qué sé yo, hasta se supone que predijo la dos guerras mundial y bueno, etc. El año 1642 a 1700 se planteó el fin del mundo. ¿Por qué Newton predijo que el mundo se acabaría en el 2060? También él creía que iba a acabar. Newton, gran científico. En el siglo XV la caza de brujas se dio en pueblos germánicos, anglosajones y franceses en los siglos XV y XVII, en la que se encontraron decenas de miles de mujeres en su mayoría, promovidas por la Iglesia y su Inquisición hasta 1657. Investigadores gubernamentales del bolchevismo ruso contra personas desleales también. En Tanzania, África, la justicia popular cristianizadas ejecutan hasta hoy cada año entre 500 a 1000 mujeres por brujería, tanto por el gobierno
tanto que el gobierno prohibió por ley en mano en 1982. En 2018 también arremetieron contra los homosexuales. En Kenia y otros países africanos siguen estas prácticas. Todavía hay hechicería, brujos que se va condenando. En el siglo XVI la leyenda negra española se refiere a una ideología que atribuye características negativas a los españoles e hispanoamericanos a través de propaganda antihispanista, hispanofobia y el anticatolicismo. Siglo XVI se retorna del Inca Rey en la memoria colectiva andina, del ciclo del Incari a la poesía quechua urbana de hoy. El algodón, presidente Ramón Castilla juramentó con un cetro incaico, Barayoc, aquí es el presidente Pedro Castillo también juramentó con un cetro incaico, Barayoc o Guarayoc. Velasco conoció también durante la reforma agraria un Barayoc. Bueno, son emblemas de los incas. 1649 el anarcocomunismo, también conocido como comunismo anarquista, comunismo libre, comunismo libertario o anarquismo anarquista, es una teoría del anarquismo que aboga por la abolición del Estado, el capitalismo, el trabajo salariado y la propiedad privada, manteniendo el respeto por la propiedad personal, a favor de la propiedad común y de los medios de comunicación, democracia directa y una red horizontal de consejos de trabajadores con producción y consumo basados en el principio de todo, de cada cual según su capacidad, de cada cual según sus necesidades. Gerard Winstanley, quien fue parte del movimiento radical de los Diggers en Inglaterra, escribió en su panfleto en 1649, The New Law of Righteousness, la nueva ley de justicia, que no debería haber nada que se compre o venda, tampoco ferias ni mercados, sino toda la tierra debía de ser un tesoro para todos los hombres, y no debería existir un señor sobre los otros, sino más bien cada uno será un señor para sí mismo. En 1864 se formuló por primera vez como tal en la sección italiana en la primera internacional Londres. O sea, aquí en este texto es el antecedente de la ideología del comunismo, ¿no? Que después, siglos adelante, lo plantea Marx y Engels. En 1648 el anarcocapitalismo defiende a la sociedad organizada sin Estado y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado libre. John Locke también lo plantea. En 1893, ojo, John Locke es liberal, es un liberal que también plantea una especie de sociedad ideal, ¿no? Sin estados, sin clases sociales. En 1793, un antecedente anterior a esa ley antisemita fue con la ley del sospechoso dictada en la Revolución Francesa, iniciando crímenes contra los opositores. Otro antecedente fue la ley de la apología del alterismo, aún vigente hasta hoy, dictada por el dictador Fujimori, para justificar su genocidio. Esta ley está en contra de la declaración humana a raíz de la era digital en protección de la libertad y opinión. En 1850 y al 64, la rebelión Taiping, liderada por el cristiano converso Hong Xiuquan contra la dinastía Qing. Aquí murieron millones, sí, más de 100 o 20 millones de muertos por creer en un solo Cristo, sí. Allá son muy confusionistas, muy religiosos también, no permitían un cristiano que veían en la China lo mataban. Miren estos 14 años, más de 100 millones. Entre el 1844, cuando se conoció Marx y Engels, hasta el año 95, cuando muere Engels, escribieron muchos libros sobre socialismo, marxismo, comunismo. Entonces ellos copian del reino de los cielos, según la Biblia, donde dice los pobres irán a un reino, no habrá diferencias, todos serán hermanos, todos serán iguales, todos compartirán lo mismo. Ese reino de los cielos es ideal, también lo plantea Marx y Engels. Plantea una sociedad comunista del proletariado sin Estado y sin clases sociales, ¿no? Ni clases sociales. Entonces tenemos aquí que simplemente aprender que el comunismo planteado por Marx hasta ahora no se ha cumplido, no existe, no ha habido en el mundo un comunismo que no tenga Estado y no tenga clases sociales. Entre los años Michael Taze Russell
líder de los Testigos de Jehová en Pittsburgh, Pensilvania, predijo 4 juicios finales, ¿no? Predijo que en 1874 iba a haber juicio final. No se logró al 78. Luego predijo para el 89. Luego 1940. Mientras tanto se hacía millonario con esa secta, los Testigos de Jehová. El año 22 al 53, casi 50 años, el estalinismo y sus internacionales conferencias gestaron el Partido Único. Funcionó así en Rusia, China, Corea del Norte y satélites que ya no existen. Ahora, actualmente la China es un partido, la China y Corea del Norte son dos países que tienen partido único en sus países. 1930 al 45, Hitler también, y la suspensión de la mente crítica. También hizo ensayos, laboratorios con los presos, y alteraron psicológicamente a muchas personas, a miles, ¿no? Haciendo experimentos médicos con cuánta gente sobre psicología y experimentos así. 1930 al 2009 se volvió legal negar cualquier acto considerado por un tribunal penal internacional como genocidio. ¿Ven? Se volvió, o sea, negar el genocidio es ilegal. Desde 1900 es ilegal, ¿ya? Negar, o sea, el hecho de que no existe genocidio ya es negarlo, ¿no? Hay que aceptar que ha habido genocidio. Ha habido genocidio aquí y allá en todo el mundo. 1950-56, macartismo. Se utiliza en referencia a las cuestiones de lealtad, comunismo, subversión y traición a la patria, a los que no tienen debido respeto por el proceso legal justo donde se consideran los derechos humanos de los acusados. ¿Sí? Cualquier protesta era considerado comunista y lo peor. Entonces, eso es macartismo. ¿Cuándo vino? En 1950. Sí. O sea, la señora K tiene su origen de su lenguaje desde el año 1950, macartismo, ¿no? Lo malo de la izquierda estadounidense es que traicionó para salvar sus piscinas, dice. Somos pocos quienes no hemos traicionado nuestra postura, los que no hemos dado nombres a otras personas. Orson Welles. 1960, dejar el pelo suelto y los mulets rompieron con el formalismo de las costumbres del vestir y peinar del año 60, con la marcha con mayo 68, franceses, rock y los movimientos hippies contra la guerra de Vietnam. 66 al 76, Mao Zedong con su revolución cultural, se estima que fueron asignados alrededor de 500.000 de personas, la mayoría durante la limpieza del ejército popular, que no escatimó violencia para restaurar el orden. Un aspecto positivo fue la introducción de un rudimentario sistema de salud en las áreas rurales. La revolución cultural fue una campaña sociopolítica lanzada en 66 por Mao Zedong, entonces líder del Partido Comunista, con el fin de crear una persona nueva. Según el sinólogo Oscar Weber, esta nueva persona sería un ser altruista dentro de una sociedad libre de dominación, que haya vagado como un fantasma a través de las utopías humanas. Para alcanzar su objetivo, llamó a la destrucción de los 4 vientos: pensamiento, cultura, costumbre y tradiciones. ¿Ves? O sea, es otro mundo, como irte a Marte y tener una nueva vida. Eso más o menos planteaba, ¿no? En esos tiempos los sinólogos, ¿no? Sinólogos, o sea, los chinos filósofos. La nueva persona debía ser libre del pensamiento, cultura, costumbre y tradiciones. Bueno, sus locuras. En el año 66, John Lennon se atrevió a decir que ahora somos más populares que Jesús. En el año 70 hay un negacionismo climático. Hay países que negaban que no, el clima es una falacia, es mentira, es un humo, pero la realidad está demostrando que el cambio climático perjudica a muchas naciones. En el año 76 a 79, Pol Pot llegó a cabo una drástica política de reubicación de la población en los principales centros urbanos hacia el campo, con el objetivo de implantar un comunismo de corte agraria. Los medios empleados incluían el exterminio de los intelectuales y otros enemigos burgueses. Su resultado fue la separación entre 1 a 2 millones de personas. 83 al 16, más de 20 años. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es un proverbio árabe. Los ejemplos de aplicación de este principio son comunes a lo largo del Estado, por ejemplo, la alianza de los países capitalistas aliados como Unión Soviética contra la invasión nazi y el apoyo de las dictaduras comunistas y anticomunistas por parte de las potencias durante la Guerra Fría.
las elecciones políticas generales votadas por el mal menor funciona igualmente. ¿Ah? Funciona. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, acá aparece, bueno, que nos pasa, ¿no? Bueno, el mal menor. George Bush también dijo, no creo que los ateos deban ser considerados ciudadanos ni tampoco patriotas. Esta es una nación bajo Dios. ¿Ve? A ver, cómo es que se distancian. Y también dice, y perseguiremos a las naciones que provean ayuda o un lugar seguro al terrorismo. Cada nación en cada región ahora tiene que tomar una decisión. O están con nosotros o están con los terroristas. ¿Ves? También se va una dicotomía, ¿no? O estás con ellos o estás conmigo, ¿no? Bien, Estados Unidos también renova la operación militar de justicia infinita o libertad duradera. También son ideas. En el año 91 también, durante el Fujimorato, el fenómeno de la Virgen que había no fue un cuento de ficción, sino uno de los primeros y los más avanzados psicosociales, cortina de humo. Fue orquestado en 1991 por el CIN, liderado por Montesinos, para distraer a la población de la grave crisis y el brote de cólera. La Virgen que ellos recuerdan. Bueno, en el 2017 se da esta frase poco afortunada, ¿no? Frases todistas. Todos son corruptos, todos son rateros, todos son terroristas, todos son incapaces, todos son rojos, qué sé yo. Bueno, acá hay un ejemplo. La congresista Grave y las congresistas Indira Wilca y Marisa Grave llamaron en la comisión de ética, insultaron, ¿no? A las personas, a raíz de las violaciones que se daban, llamaron al Perú peruanos de violadores, ¿no? Peruanos violadores. Entonces, no debía generalizar a todos los hombres del país peruano como violadores. Fue muy criticada, muy rechazada estas dos señoras. El 9 de enero de 2020, Gloria Montenegro afirmó que durante una entrevista que las niñas peruanas quieren estudiar, pero tienen miedo a ser violadas. Entonces, este país es de violadores. Tiene que cambiar, enfatizó. ¿Ves? Acá hay 3 personas que generalizan a todo el país como violadores. A ver, los conspiranoicos surgen desde antes los siglo XX, antes. Los conspiranoicos son los masones, Kliman y Rosacruces, antiglobalistas, alienígenas, terraplanistas, putinistas, antivacunas, lawfare. Son tramas que se arman en la literatura para justificar que son ciertas, ¿no? Lawfare es el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente o realizar persecución judicial. En la década de los 50 se empezó este tema en Estados Unidos. Perú lo usó desde el 92 tras el autogolpe para perseguir y matar a opositores contra la dictadura de Fujimori. Casos recientes: Dilma Rousseff, Lula da Silva, etc. Lawfare. En el año 23, las redes sociales y el antisemitismo. También se da aquí falacias. Estados Unidos advierte que el antisemitismo en presidentes de Latinoamérica y la mención a Boric. Sí, empezó a culpar a muchos presidentes de antisemitismo sin prueba ni justificación. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto contra el antisemitismo. 30 teorías sobre la vida más allá de la muerte. También hay escritos. Trump también habla de una estafa verde, o sea, no cree en la ecología, el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, no cree, ¿no? Piensa que es una estafa y hay que seguir utilizando los fósiles, ¿no? De los petróleos, los fósiles, y así, ¿no? No le interesa el carbón, el fósil, la gasolina, todo. Entonces, el año 25 justo dio un discurso contra el ecologismo. El año 26, el fin del mundo se acerca. Una supercomputadora reveló cuándo y por qué ocurriría. Bueno, esta computadora dijo que el fin del mundo sería de aquí a 5.000 millones de años, qué sé yo. Y para terminar, ahorita mismo los Keikos imputan al posible gobierno de Castillo de Sánchez de comunistas, chavistas, terroristas, etc., apelando al statu quo. Bien. Los bulos, las mentiras, que no hay que caer tontamente, y los que lo dicen
como ignorando que usted tiene un buen nivel cultural, ¿no? Y se la seca, ¿por quién vota? Por Sánchez, usted es comunista. O sea, ya viene el insulto, lo hiriente, ¿no? El insulto, prácticamente, insulta a su memoria, a su conciencia, a su nivel cultural. Sí, sí. Y se creen tan suficientes, tan profesionales, tan sabios que cualquier que vote por la izquierda es un terrorista, el comunismo, Venezuela, qué sé yo. Entonces hay una especie de fanatismo racista, desprecian el pensamiento del hombre provinciano y los provincianos somos la mayoría en el país, somos el 99.95%. El 2-3% serán pues entre venezolanos y algunos descendientes de gringos, alemanes, ¿no? De americanos, serán el 5%. Pero el 90, más del 90% somos afrodescendientes y también somos andinos, ¿ve? Entonces hay esta gente alienada, que no se miran al espejo y no sabe que en sus raíces hay genes de nuestras cientos de etnias que hemos tenido en el Perú desde de que aparece el hombre en América. Había muchas etnias, demasiadas etnias que tenemos ese ancestro, muy andino, muy selvático, muy afrodescendiente, y pocos son los venidos de Europa o venidos de Venezuela. Acá hay como 2 millones de venezolanos. Bueno, hasta los venezolanos tienen raíces africanas y también raíces andinas, porque también cruza su cordillera de los Andes por Venezuela. También hay andinos en Venezuela, así que nadie que se crea blanquito, puro, casto, al estilo de los nazis, ¿no? Los nazis se creían la raza aria como los más puros y a los demás habría que exterminarlos porque son porque son basura, porque son indeseables, innecesarios, ¿sí? O sea, el nazismo en la gente de Keiko, el racismo nazista en Keiko, ¿ves? Esta japonesa, señora japonesa, genes japoneses, mamá y papá son japoneses, Keiko y la señora Iguchi son japoneses, y sus hijas también ya están mezclándose con gringos, no con peruanos, sino con gringos, ¿ves? Sí, los Keiko, los Fujimori se están casando con americanos con su propia raza japonesa. Bien, muy buenas tardes, me dan un like y a votar bien. Gracias.